El Señor continúa sus viajes, su predicación le llevan a un hombre sordo y tartamudo. Llama la atención en varias ocasiones cómo Jesús no realiza los milagros simplemente diciendo, sino realizando una acción. Es precioso ver en el Evangelio esta doble forma de sanar que tiene el Señor. Muchas veces simplemente dice, sí, queda sano, levántate, anda. Pero en esta ocasión, delante de este hombre que es sordo y tartamudo, lo lleva aparte. Esto implica un proceso de sanación. El Señor quiere mostrar cómo muchas veces para sanar ciertas cosas necesitamos un proceso. La sanación no va a ser inmediata. No va a venir de inmediato, lo lleva a un lado y realiza acciones. Le metió los dedos en el oído y le tocó la lengua con saliva, diciendo además, Efetá, ábrete. Mira qué importante, ¿por qué? Porque este rito, el rito del Efetá, lo realizamos en el bautizo. Perdón. Es un rito optativo, pero normalmente se realiza, donde el sacerdote le toca los oídos al niño que está siendo bautizado y la boca, diciéndole que se abran sus oídos para que escuche la palabra de Dios y su lengua para que un día la proclame, para que escuche y proclame la palabra de Dios para gloria de Dios. Escuchar, la capacidad de escuchar. Oye, muchas personas tienen anulada su capacidad de escuchar. Y un proceso de sanación para poder escuchar al otro no es fácil. No es de un día para otro. Requiere mucha oración, pedirle al Señor, Señor, que yo sea capaz de escuchar. No, yo sí escucho. Mira, yo a muchas personas les tengo que hacerse dar cuenta de que no tienen esa capacidad de escuchar. La primera norma que está siempre ahí muy clara es cuando la persona interrumpe al otro mientras está hablando. Una persona acostumbrada a interrumpir al otro, a no esperar que el otro termine de hablar, es una persona que no sabe escuchar, que no tiene la capacidad de escuchar. Tiene la capacidad de escuchar, sí, porque puede efectivamente recibir los sonidos, pero no tiene la capacidad de abrir sus oídos verdaderamente para escuchar al otro. Y la capacidad de hablar, lo mismo. Oye, yo muchas veces en el confesionario, cuando sobre todo hay una persona que lleva mucho tiempo sin confesarse y llega y ¿cuáles son tus pecados? Bueno, yo es que no sé, que y yo para adentro, es decir, no para que lo escuche la persona, pronuncio esta palabra, efetá. Y normalmente lo que sucede es que la persona comienza a hablar, comienza a soltar los pecados que están trabados ahí, no logran salir. Qué importante pedir al Señor esa sanación. Es precioso darnos cuenta de ese proceso y de las dos cosas, el poder escuchar y el poder hablar. ¿Para qué? Para vivir como seres humanos. Un ser humano, ¿por qué se va a caracterizar? Justamente por esa capacidad de interactuar con los otros, de conocer a los otros, de aprender las riquezas de los otros y también de entregar riquezas a los demás. Qué bonito es quitarnos las trabas en nuestra lengua. ¿Cuántos, por ejemplo, dentro del matrimonio tienen unas trabas tremendas porque no pueden hablar con su esposa, no pueden hablar con su esposa? El sordo y tartamudo empezó a hablar sin dificultad y escuchar. Y él les mandó que no se lo dijeran a nadie, mantener en secreto, pero no le hacían caso. De nuevo vemos esa relación con el pecado original. A mí me parece que yo tengo que hablar. A mí me parece, es mi opinión sobre el mandato del Señor.